Ya mis niños de séptimo, vamos a hablar de un tema que es de gran importancia para nuestras clases y para la guía que tienen que resolver las próximas 2 semanas. El tema de hoy es la filosofía griega. Hemos visto distintos aspectos de la cultura griega, pero vamos a revisar en esta clase quizás el más trascendente, porque si alguna vez se nombra a la cultura griega como la cuna de la civilización occidental, tal vez este aspecto sea el más significativo, porque tiene que ver con la historia del pensamiento occidental, tiene que ver con la historia del pensamiento de nuestra civilización. Ellos son los padres de las formas de pensamiento y de conocimiento que nosotros tenemos hasta nuestros días. Es decir, las dudas existenciales y esenciales se plantearon en el mundo griego ya desde la antigüedad. Entonces, el tema de hoy es la filosofía griega. Bueno, para entender la filosofía griega hay que dividirla en periodos históricos muy marcados y con características muy particulares cada uno de ellos. El periodo más antiguo son los presocráticos, es decir, anteriores a Sócrates. Son todos los filósofos anteriores a Sócrates y que buscaban el origen del universo. Ya no en la matriz mítica, los griegos, si recordamos bien, tienen una mitología riquísima de dioses y de héroes, y en general la historia de Grecia está atravesada por esa mitología tan rica, y hay que señalar que la mitología eh, son narraciones simbólicas eh, de, de, de los grandes enigmas del universo, por lo tanto, tienen un valor en sí. Podemos crear muchos signos, pero crear símbolos es muy difícil. Pero aún así, los griegos tuvieron la virtud de cuestionar esa simbología, esa mítica, y empezar a buscar respuestas en el conocimiento, en el pensamiento humano. Es decir, trataron de entender el mundo ya no desde la religión, sino que desde la observación, el análisis, el pensamiento. Esos primeros filósofos se llamaron los presocráticos y que los vamos a revisar más adelante. Luego viene el período clásico, que está vinculado principalmente a lo que ocurre en Atenas. Recuerden que Atenas es la polis que tiene un desarrollo político más marcado y que va desde la monarquía hasta la democracia. Pues bien, en el periodo clásico, que es básicamente el siglo V antes de Cristo, la ciudad, la polis, va a tener tres representantes importantísimos. Sócrates, en primer lugar, una figura casi legendaria. De hecho, hay algunos que piensan que es una invención de Platón. Sin embargo, hay otros testigos que testimonian de que en realidad existió un señor que se llamaba Sócrates. Sócrates, el padre de la filosofía clásica. Luego Platón y finalmente un extranjero que se educó en Atenas, pero su pensamiento después lo llevó a otros lugares, que se llama Aristóteles y que de algo hemos visto ya en Formación Ciudadana. Luego viene un periodo eh, dominado por la expansión política que hace Alejandro Magno cuando viaja hacia el oriente y conquista buena parte del oriente. Ahí se inicia un periodo que se llama helenístico y la polis, esta unidad pequeñita política, es reemplazada por la megapolis, las grandes ciudades, y la independencia de esas polis va a ser reemplazada por las grandes monarquías griegas después de Alejandro, por ejemplo los Ptolomeos en Egipto. Eso va a traer un pensamiento nuevo
si en el periodo clásico el ideal era el ciudadano independiente y libre, en el periodo helenístico vamos a ver una filosofía de la resignación, la búsqueda de la felicidad, pero ya no en la comunidad, sino en el individuo. Producto de que las ciudades, las polis, desaparecieron y fueron reemplazadas por estas megapolis donde había una diversidad de habitantes que no eran exclusivamente los griegos antiguos, sino que habían egipcios, asirios, persas, etc. Además, Alejandro Magno en sus viajes al oriente también trajo algunas influencias orientales y de hecho varias de estas filosofías helenísticas se parecen mucho a la filosofía oriental que busca la felicidad en el no desear, ¿ya? Entonces, volviendo a repetir, periodos, los presocráticos, por allá por el siglo VI a.C., periodo clásico, siglo V, principalmente en la ciudad de Atenas, y el periodo helenístico, que es un largo periodo que va del siglo III a.C. hasta el siglo V después de Cristo. De hecho, este periodo va a ser reafirmado por los romanos posteriormente y va a ser una unidad cultural que va a abarcar todo el mar Mediterráneo, todo el mar Mediterráneo. Vamos con los presocráticos. ¿Dónde va a surgir el pensamiento filosófico griego? Primero en las colonias griegas de Asia Menor. Durante el siglo VII, las ciudades griegas, las polis griegas, colonizaron buena parte de la península de Anatolia y Asia Menor, con otras pequeñas polis. Recuerden que eso generó conflictos con los persas que terminaron en las guerras médicas. Pero estas ciudades eran de gran prosperidad económica porque estaban en unos puntos claves del comercio marítimo de la antigüedad, entonces prosperaron. Y allí surgieron varios de los principales filósofos. Y la otra parte donde surgieron, y uno muy importante que se llama Pitágoras, fue lo que se conoce como la Magna Grecia, y que en el fondo la Magna Grecia, la Gran Grecia, era el sur de Italia. El sur de Italia, el sur de la península itálica estaba ocupada por colonias griegas. ¿Cuándo surgen los presocráticos? A partir del siglo VI a.C. Y como les contaba, se separan de la matriz mítica, que lo explicaba todo perfectamente, y tratan de entender el origen del universo a través del logos, es decir, del conocimiento humano. Eso es una revolución enorme, es una revolución enorme y muy pocos pueblos en la historia de la humanidad han tenido esta lucidez y este privilegio de llevar al hombre por el camino del conocimiento, ¿ya? Estos filósofos van a buscar el origen del universo ya no en el mito, sino en algunos elementos, como el agua, como el origen de todo, el fuego, el número, en el caso de Pitágoras, él decía que la esencia del universo estaba en las matemáticas, y luego el átomo, que es la teoría de Demócrito, que pensaba que el universo estaba compuesto por elementos infinitamente pequeños que lo componían, y ahí no se equivocaba, no se equivocaba, a pesar de que era una teoría casi poética. eh, en el siglo XX se le dio la razón. Lo que compone el universo está compuesto por átomos, ¿ya? Algunos de ellos, los más importantes, Tales de Mileto, Anaximandro, Zenón, Pitágoras, recuerden que es del sur de Italia, de la Magna Grecia, y Demócrito, el filósofo que planteaba que el universo estaba compuesto por átomos. Aquí tenemos un mapa del mar Mediterráneo eh, donde surgieron los principales filósofos. Fíjense, en amarillo los presocráticos, fíjense bien.
en amarillo los presocráticos. Por ejemplo, Tales de Mileto, Anaximandro y Anaxímenes provienen de la polis de Mileto. Heráclito viene de Éfeso. Pitágoras y Epicuro van a venir de el Asia Menor, pero Epicuro es posterior, ojalá. Anaximandro, Demócrito, Protágoras, Zenón, Perménides, Empédocles vienen de la Magna Grecia. Platón y Aristóteles, Platón y Sócrates, como les dije yo, venían de Atenas. Aristóteles venía de una pequeña colonia que se llamaba Estagira, pero hizo su formación en la Academia Ateniense y fue su maestro Platón, ¿ya? Pero lo que les contaba, la mayoría de los filósofos presocráticos provenían de Asia Menor, esto, que es la península de Anatolia, o del sur de Italia. Ahí está Pitágoras. Es importante señalar que los griegos tuvieron un desarrollo matemático importante, por lo menos en dos áreas, en la aritmética y en la geometría. En ambas disciplinas matemáticas los griegos descollaron. Va a tener que pasar varios siglos para que aparezca el álgebra que proviene de la India y de los árabes. O sea, los árabes los indios la crearon, pero los árabes la transmitieron a Occidente. Pero en tiempos de la antigüedad, la aritmética y la geometría estuvieron en manos de los griegos. Esta es una palabra difícil para niños tan pequeños, pero el nacimiento de la epistemología. Esta es una disciplina propia de la filosofía. ¿Ya? La filosofía tiene varias ramas de pensamiento, como la ética, como la política, como la estética, que se preocupa de pensar acerca de la belleza y del arte. Y bueno, y está esta que es fundamental, que se llama epistemología. ¿Y qué quiere decir esto? Epistemología es la ciencia del conocimiento, ¿ya? Es la ciencia del conocimiento. En el fondo, lo que se plantea es cómo sabemos lo que sabemos. Enredado. ¿Cómo llegamos a conocer? ¿Qué tanto de lo que nosotros creemos conocer es verdadero? ¿Cómo se llega al conocimiento? ¿Ya? Los griegos, en general, su observación de la naturaleza la veían como un permanente cambio, como que las cosas mutaban, los árboles envejecían y morían, la naturaleza estaba en permanente cambio. Por lo tanto, se hicieron la pregunta de cómo llegamos a conocer si todo cambia de un día para otro. ¿Cómo sabemos si las estaciones del año cambian el clima, el día y la noche? ¿Cómo podemos saber que lo que estamos viendo es la realidad? Entonces se plantearon preguntas como esta. ¿Cómo el hombre conoce? ¿Cómo sabe que lo que percibe con los sentidos es la realidad? ¿Podemos fiarnos de lo que vemos y oímos? ¿Podemos fiarnos eso como vehículos de conocimiento? ¿Puede el hombre conocer verdaderamente? Y aquí aparecen dos presocráticos muy importantes y muy trascendentes. El primero es Heráclito, el oscuro, y Parménides, que va a tener una importante trascendencia porque algunos de sus ideas y sus conceptos van a ser defendidos por Platón posteriormente. Platón va a tomar parte del pensamiento de Parménides y lo va a refinar y lo va a desarrollar mucho, ¿ya? Básicamente, y hasta aquí llegamos a esta primera clase, Heráclito piensa que todo cambia y por lo tanto la posibilidad del hombre conocer no existe. Siempre las cosas están mutando. En cambio, Parménides dice, sí, las cosas cambian, pero podemos reconocer la esencia y con eso podemos acceder al conocimiento. Bueno, aquí termina. Primera parte de la filosofía.